Marcos McGrath, el hombre. ¿Quién era Marcos McGrath? ¿Y por qué no se podía confiar en él? Fue un cómplice constante y pernicioso tanto de los estadounidenses como de la oposición, cuya influencia no puede subestimarse. El líder de la Iglesia Católica de Panamá tenía un odio de larga data por los militares panameños, la Revolución de Torrijos y todo lo que representaban. Él y sus secuaces presentaron apoyo a los partidos de oposición, criticaron al gobierno desde su púlpito y asistieron a sesiones de planificación con Estados Unidos contra los militares. McGrath presidió una iglesia dividida en Panamá. No todos los miembros de la iglesia compartían su actitud colaboracionista y proestadounidenses, pero su papel terminó siendo decisivo y fundamental en la caída de Panamá y en última instancia en entregarme en manos de los estadounidenses. El púlpito bajo McGrath se convirtió en un tribunal abierto para predicar contra el gobierno construido, violando el dicho religioso, dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Despreció el movimiento de la teología de la liberación y despidió o transfirió a los sacerdotes que apoyaban tales ideas de la teología de la liberación como una iglesia de los pobres. Así había sido el caso del padre Héctor Gallegos, un sacerdote rebelde que se enfrentó a los terratenientes y desapareció en la provincia de Veraguas en 1971. Gallegos, seguidor del sacerdote guerrillero colombiano Camilo Torres, se inspiró en las enseñanzas de la liberación teológica y lanzó duras críticas desde el púlpito contra la oligarquía y terratenientes de Veraguas, citándolos por su nombre mientras hablaba, acusándolos de usura y ganancias injustas. Los terratenientes arremetieron contra él. Los ataques se volvieron personales. Alguien destruyó un generador eléctrico en su casa. De repente, Gallegos desapareció. Todos estaban seguros de que lo habían matado. Torrijos designó a un fiscal, Olmedo David Miranda, para investigar la desaparición. Reunió pruebas, interrogó a la gente e incluso detuvo a Álvaro Bernaza, un familiar de Torrijos. La iglesia también llevó a cabo su propia investigación, trayendo investigadores extranjeros. Nunca se encontró ningún rastro de Gallegos, ninguna evidencia. Hubo intentos de nombrarme como involucrado, pero no funcionó. A McGrath le convenía culpar a los militares porque no podían encontrar ninguna relación, razón o motivo para nombrar a nadie más. Arrancaron el rumor de que Torrijos había ordenado el asesinato de Gallegos y supuestamente yo lo empujé desde un helicóptero. Sin pruebas, sin razón para acusar a Torrijos, sin motivo, eran los terratenientes los que odiaban al cura, no los militares. No era más que el redoble de la iglesia contra la Guardia Nacional y contra Torrijos. Esa fue una de las muchas grandes disputas entre McGrath y Torrijos. Había un odio palpable entre ellos. Torrijos despreciaba al hombre y sé que el sentimiento era mutuo. Por otro lado, protegimos a McGrath y aceptamos su versión de los hechos cuando su automóvil que conducía en las horas previas al amanecer atropelló y mató a una persona en la calle. McGrath era más estadounidense que panameño y nunca renunció a su ciudadanía estadounidense. Nació en la zona del canal y hablaba español con un extraño acento gringo. Ordenó a los párrocos que denunciaran a los militares desde el púlpito. Un día me invitaron a almorzar en el departamento del hermano de McGrath, Eugene, un héroe estadounidense condecorado en la Segunda Guerra Mundial que había luchado en Iwo Jima. Eugene había estado casado durante un tiempo con la actriz de Hollywood, Terry Moore, la exesposa de Howard Hughes. En el almuerzo, el arzobispo me llevó a conversar. Recuerdo que el departamento estaba en el 11º piso del edificio Roca con vista a la bahía de Panamá. Mientras hablábamos, el arzobispo estaba de pie en un ángulo medio mirándome, medio mirando al océano. ¿No es verdad, coronel, que Torrijos es el responsable de este asunto de Gallegos? Miré fijamente a McGrath y le recordé que su propio asistente, Monseñor Legarra, estaba a cargo de la investigación de la iglesia. Él trabaja para ti, debes confiar y respetar su palabra, le dije. McGrath solo miró hacia otro lado. «Qué hermosa vista tiene este apartamento», dijo. Inmediatamente le conté a Torrijos sobre esta conversación. Reaccionó confiado. «Bueno, ahora», dijo, «sé exactamente lo que voy a hacer». Torrijos tomó en serio la interferencia de McGrath en el proceso político y pasó una denuncia por medios diplomáticos a la Oficina de Investigación del Vaticano, encabezado por Monseñor Pinzi. Cuando murió Torrijos, el arzobispo pensó que daría el golpe de gracia.
El cuerpo de Torrijos fue llevado en procesión hasta los portales de la Catedral Nacional. Los acompañantes se sorprendieron al escuchar a McGrath hablar cuando se reunió con la procesión en Los Pasos. «Nunca quisieron darme una cita para reunirme con ustedes», dijo, hablando con Torrijos por última vez. «¿Y ahora vienes aquí sin haberme pedido uno?» Fue una enemistad que duró hasta la muerte. En la ceremonia religiosa, McGrath incluso llegó al extremo de pronunciar mal el nombre de Torrijos, llamándolo Omar Efraín Torres. Para mi duradera satisfacción, puedo decir que fue Torrijos quien tuvo la última palabra, incluso después de su propia muerte. Todavía no era comandante de las Fuerzas Armadas cuando el Papa Juan Pablo II vino a visitar Panamá en 1983. Ricardo de la Espriella era presidente y habíamos programado una pequeña audiencia con el Papa en el Palacio Presidencial. Asistieron el presidente, Monseñor Laboa, quien fue embajador del Vaticano en Panamá, mi esposa y yo, y mi antecesor como comandante, el general Rubén Darío Paredes, junto a su esposa. La audiencia estuvo compuesta en su mayoría por discursos de los panameños presentes. El Papa se sentó en silencio, mayormente mirándonos fija y severamente. Cuando se acabó el tiempo asignado, todos los demás comenzaron a salir y el Santo Padre me tocó levemente para detenerme por un momento mientras pasaba. Pasó su mano derecha sobre su corazón. «Estoy agradecido por su cooperación», dijo en voz baja mirándome. Eso fue todo lo que dijo. Pensando en esto, de repente me di cuenta de que Marcos McGrath había sido investigado y nunca sería nombrado cardenal de la Iglesia Católica Romana. Evaluando la imposibilidad de hacer un conteo electoral y ante una creciente protesta, convocamos a una reunión en el Palacio Presidencial. Estuvieron presentes el presidente Solís Palma, la Comisión Electoral, incluso los magistrados Luis Carlos Chen y Yolanda Puliche, el coronel Justin Darisnel Espino y Carlos Duque. Las opciones eran pocas: cancelar las elecciones o declarar un golpe militar. Mi objetivo y mi preocupación era encontrar una solución que evitara la pérdida de vidas panameñas. Así que hicimos lo que deberíamos haber hecho meses antes: cancelamos las elecciones. La cancelación de las elecciones logró romper la estrategia estadounidense. Mientras no hubiera resultados electorales, los Estados Unidos podrían seguir provocando protestas callejeras, esperando e incitando a nuevas provocaciones y violencia. Pero ya era demasiado tarde. Me habían obligado a bajar por una calle sin salida. Si tan solo hubiéramos cancelado las elecciones después de capturar a Cornelius, el curso de los acontecimientos habría sido muy diferente.